Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Ya para el último tema de la noche, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó millones de dólares en una iniciativa para frenar el embarazo infantil y adolescente que no ha dado resultados. En promedio, cada día 2 niñas son madres en nuestro país. ¿Qué pasos debe seguir la 4T para frenar esto, para cambiarlo? ¿Por qué sigue siendo un problema urgente en México? ¿Cómo se debe resolver? Veamos el contexto. En promedio, cada día 2 niñas de entre 10 y 11 años se convierten en madres en México. En 2017, 390,000 niñas y adolescentes dieron a luz. El 48.4% no querían ser madres. El embarazo adolescente es una de las 5 problemáticas calificadas como urgentes por el Grupo de Información en Reproducción elegida GIRE para avanzar en el tema de justicia reproductiva en México. Según la organización, el Estado mexicano ha sido omiso en garantizar el derecho a la salud, a una vida libre de violencia, al no otorgar las herramientas necesarias para reducir el embarazo juvenil. En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. La medida se centra en mejorar el acceso a la información reproductiva y servicios de salud de adolescentes para reducir 50% el embarazo juvenil para 2030. Hasta 2017, el gobierno mexicano reportó una disminución de 1 punto porcentual en el número de embarazos adolescentes al pasar de 17.8 al 16.5%, lo que mantiene a México como el país de la OCDE con la mayor tasa de embarazos juveniles. Según informes de organismos de la sociedad civil, 40% de los recursos se destinaron a gastos no relacionados con sus metas como el pago de servicios. Otro de los pendientes para reducir el embarazo adolescente es el acceso a la interrupción legal del embarazo. En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señaló que las adolescentes mexicanas siguen recurriendo a métodos de aborto inseguro. Incluso, en casos de violación, los códigos penales locales dificultan el derecho de las jóvenes a decidir sobre su propio cuerpo, pese a que existe una norma nacional que lo permite. Según GIRE, el 10% de los embarazos adolescentes son resultado de la violencia sexual. En noviembre pasado, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto a nivel nacional, pero la propuesta sigue detenida en comisiones. Punto y contrapunto. Tercer tema a debate. Creo que nos vamos a concentrar más en embarazo adolescente en este bloque, porque en efecto no es un tema nuevo, es un tema que por lo menos desde que empezó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se introdujo esa perspectiva para tratar de reducirlos en todo el mundo. México ha estado siempre quedando mal en ese indicador y también el de mortalidad materna. Exacto. Dos temas que GIRE, son temas que GIRE impulsa, dos temas que GIRE estudia, tal vez de las organizaciones más profesionales en hacerlo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? El 2015, en efecto, Enrique Peña Nieto presentó esta iniciativa. Hubo en ese momento pues cierto entusiasmo por ello. Evidentemente no ha funcionado. Ya decía la nota, solamente 1 punto porcentual se han reducido y la meta era para 2030. Reducida a la mitad, no vamos a llegar. Claro. Mira, yo creo que es muy importante en esta discusión hablar sobre el contexto de nuevo, ¿no? Creo que pues hay una violencia estructural, hay una desigualdad social en la que vivimos y creo que no se ha reconocido que el embarazo adolescente es una consecuencia de esa violencia estructural y de esa desigualdad social, ¿no? Puntualmente me parece que pues tiene que ver con la falta de acceso a oportunidades para las adolescentes e incluso creo que se ha reproducido una visión muy condescendiente hacia ellas de pues que no son sujetas de derechos y no tienen una autonomía suficiente, una capacidad de decisión para decidir qué quieren hacer de sus vidas, ¿no? Y creo que es muy importante en este bloque hablar sobre pues maternidad elegida, ¿no? Y creo que ese tendría que ser el eje para hablar tanto de embarazo adolescente como también de aborto y de todas las decisiones reproductivas, y no necesariamente creo que la estrategia lo ha hecho así. Hasta ahora creo que pues no sabemos si la 4T va a continuar con la estrategia o no, pero sí creo que sería muy importante que el foco se fuera hacia embarazos no deseados, porque hay también embarazos en esos mismos rangos de la adolescencia que son deseados, ¿no? Y después, ¿cómo hacemos con el tema que tenemos de pues falta de acceso al aborto? ¿Cómo hacemos con la falta de acceso a anticoncepción, educación sexual y con el contexto de violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, tenemos datos que el 10% de los embarazos adolescentes 2017 estuvieron relacionados con violencia sexual. Entonces, ¿y cómo hay una obligación, por ejemplo, de proveer anticoncepción de emergencia que no necesariamente y antirretrovirales, ¿no? Antirretrovirales. O sea, creo que cómo pues el aborto por violación es legal en todo el país, pero no necesariamente hay un acceso, cómo se obstaculiza. Entonces, creo que es una discusión muy fuerte y muy profunda, pero que sí tendríamos que partir de poner el foco en los embarazos no deseados y también en el contexto de violencia y de falta de acceso en general a que las mujeres puedan tomar decisiones reproductivas. Claro, o sea, a ver, que quede bien claro, si eres una joven a la que fuiste
fuiste violada, una persona, un joven también que fue violado, es obligación del Estado mexicano, si eres mujer, darte una pastilla del día siguiente, así como también un tratamiento antirretroviral para evitar que te dé, que puedas tener una infección de VIH o que puedas, evidentemente, para tratar de detener estas transmisiones, ¿no? Pero sin duda eso no está ocurriendo, en muchos estados no se están aplicando, es la NOM. La 046, y de hecho lo que nos dice la NOM 046 es que ni siquiera tienes que ir a levantar una denuncia para poder acceder a estos derechos, para que puedas ya sea interrumpir un embarazo no deseado o en, digamos, 48 horas después de haber vivido una agresión sexual, poder ir a cualquier centro médico y que te den tanto una pastilla del día siguiente como todo el tratamiento antirretroviral. Pero eso no está ocurriendo así en la realidad. ¿Y por qué no está ocurriendo? ¿Cómo se podría cambiar eso? Evidentemente, que les falta capacitación, es misoginia, es conservadurismo, una combinación de todo. La pregunta del millón. Que de verdad, si supiera en qué proporción tendríamos que entrar a una de estas variables, pues ya tendría 50% de la política pública en materia de género resuelta. Regreso a lo que comentaban las compañeras antes. Sí es muy importante hacer diagnósticos de los contextos mucho más locales para entender a qué se deben estos fenómenos. Pero sí podemos mirar algunos temas generales. Sí es verdad que hay una falta de capacitación en materia de género. Sí es verdad que en varios casos se desconoce cómo opera la norma 046, pero también es verdad que hay una buena cantidad de prejuicios arraigados y del otro lado muchas veces las y los jóvenes, adolescentes, tampoco tienen tan claros cuáles son los derechos a los que pueden acceder, que si bien no determina, sí podría ser o favorecer que pues haya este acceso tanto a la justicia como al derecho a la salud. Claro. Jessica, ¿educación sexual ayudaría también en esto? ¿Una educación sexual de qué tipo? ¿No de cartillas morales? Sí, me parece que creo que un poco retomando la memoria histórica nos ayudaría y nos invitaría a ver que pues el sexenio de Peña Nieto no solamente tuvo altas tasas de feminicidios, sino también de crímenes de odio, y en ese caso, por ejemplo, México se ocupa en el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans, a mujeres trans principalmente, y que eso ha sido una de las deudas históricas que ha tenido el país y que, bueno, pues más de 70 mujeres en lo que va del año han sido asesinadas. Creo que ese es el foco rojo que tenemos que mirar de forma amplia, ¿no? De pronto el tema de la educación sexual, pues se ha limitado en los planes de estudio a ser solamente abordado desde la reproducción, desde cuestiones de prejuicios, y bueno, con esto de la cartilla moral, donde el mismo presidente está invitando a los abuelos, ¿no? Antes de cuestionar sus prejuicios, sino a reproducirlos con sus nietos y su familia. Cuando en muchos casos son los abuelos las cabezas de una familia. Y no digo que todos los abuelos y las abuelas, pero pues sí hay o sea, creo que es como borrar lo que ha sucedido, ¿no? Es como no querer mirar qué mundo hemos heredado. Y creo que estamos a tiempo de empezar a mirar qué mundo hemos heredado y hacia dónde queremos transicionar, ¿no? Y que si bien esta cuarta transformación desde las trincheras de sociedad civil, desde la academia y desde diferentes partes, pues tenemos puntos críticos, creo que retomarlos en las formas de cómo legislar y también en las formas de cómo hacer la administración pública, pues es un paso importante, principalmente cuestionando, bueno, cuáles son si ya están en el poder, pues cuál va a ser ese resultado que nos van a dar, ¿no? Porque también el hecho de rendir cuentas en tan pocos días, pues yo creo que eso también está invitándonos Qué buen punto. Lleva 6 semanas gobierno, ¿no? Así que a quienes nos insultan en redes sociales diciendo se les advirtió, se les dijo, ya están decepcionados. No, todavía no, van 6 semanas. ¿No? Sí. Marce, ¿cómo le hacemos para evitar la violencia obstétrica, que también es otro tema, los embarazos adolescentes, todos los temas que están mencionando tus compañeras en la mesa? Sí, bueno, creo que igual coincido con mis compañeras. Hay muchísimos temas de fondo que se deberían de tratar. Sin duda, la educación sexual integral o sea, es un tema para las maternidades en general y sobre todo para las elegidas. Pero y que vaya de la mano con no replicar estos roles de género, de que a la mujer se nos ha enseñado a estar en el espacio privado y entonces nuestro rol como mujer al final es ser madre. Y si no, ¿y qué más da entonces una niña se embaraza a los 15 años que a los 25? Entonces, muchas veces su proyecto de vida va encaminado, o más bien no existe un proyecto de vida como tal, entonces
la maternidad pues puede ser una opción, pero no necesariamente elegida, ¿no? No necesariamente planeada. Entonces, además de la educación sexual integral, también se requieren políticas que vayan, cuando no es elegida, que permitan el acceso a las mujeres al aborto. O sea, la interrupción legal del embarazo es un derecho que cualquier mujer en este país debería de tener, y no solo por violencia sexual. Hay entidades, parecería broma, pero hay entidades todavía en nuestro país como Guanajuato, que a las mujeres que tienen en peligro su vida en un embarazo de alto riesgo no les es ni siquiera permitido abortar. Entonces, e incluso todavía mujeres que por abortos espontáneos siguen en la cárcel, siguen en prisión. Entonces, creo que en este tema nos queda todavía muchísimo por trabajar. ¿Debería de haber amnistía ahí? ¿Hay el tema de amnistía? Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, a las mujeres. ¿Queda mucho por trabajar entonces? Sí, eso, o sea, queda mucho por trabajar en todos los tipos de violencias que vive nuestro país, y pues ojalá que la 4T sí sea un rayito de esperanza. No, ojalá hay que demandarle a la 4T que cumpla lo que prometió, las expectativas que levantó los colectivos de derechos humanos, los colectivos feministas, los colectivos LGBT. Creo que ya debemos empezar a unirnos para decirles, llevan 6 semanas, pero no queremos que el resto del sexenio sea así, ¿no? No hasta ahorita como van, así no, ¿no? Sí, y yo creo que yo complementaría nada más en pensar en cómo, justo por el tema de embarazo adolescente, es que también los riesgos para las adolescentes y las niñas pues son mucho mayores, ¿no? Sí. O sea, el embarazo en la adolescencia es la segunda causa de muerte materna entre adolescentes. Entonces creo que eso también, por un lado, tendría que ser poner el foco en los embarazos no deseados, dando acceso al aborto, a educación sexual, a la anticoncepción, y por el otro lado, atención especializada para estos embarazos, ¿no? Para quienes decidan continuar con su embarazo o para quienes sí sea un embarazo deseado, porque creo que el que las niñas adolescentes enfrenten pues mortalidad materna, violencia obstétrica, etcétera, pues también es algo sumamente grave, ¿no? Entonces, ¿dónde poner el foco? Sin duda. Que también, antes como también de terminar, o sea, que también el hecho de hacer crítica al sistema punitivo no significa que estamos encubriendo de alguna otra forma, que estamos justificando cómo es que se han cometido actos que vulneran la dignidad principalmente de mujeres, ¿no? Y que principalmente en los hogares de muchas personas, creo que el silencio ha sido el principal, claro, la forma en que se ha condicionado que una mujer no hable muchas veces de cómo fue abusada, o una niña en estos casos, ¿no? Y que de ahí también tienen muchos de los casos de embarazo adolescente, ¿no? Sin duda. Último comentario antes de irnos al corte. Pues que justamente si estamos hablando de embarazos adolescentes, deberíamos abrir la conversación hacia el derecho a decidir, hacia la justicia social, hacia cómo romper con estos mandatos de género, y también empezar a abrir la conversación hacia un sistema de cuidados, a cómo todo sigue recayendo en nosotras las mujeres, y cómo aún si tú eres una chica de 16 años en Chiapas que decide mantener un embarazo, todo está contra ti. ¿Y qué pasa cuando ese sí es un plan de vida? ¿Y qué pasa en general con las mujeres que abiertamente deciden ser madres? Sin duda. En otras palabras, que sean un gobierno comprometido con la justicia social, nada más y nada menos. Vamos a una pausa, regresamos ya nada más con la paparrucha del día.